El profesor Milton Adolfo Bautista Roa tiene una maestría y es especialista en filosofía contemporánea de la Universidad San Buenaventura. Tiene una maestría en desarrollo educativo social de la Universidad Pedagógica Nacional en convenio con el CINDE. Es licenciado en filosofía, ética y valores de la Universidad Santo Tomás, licenciado en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus líneas de trabajo a lo largo de su trayectoria académica han girado en torno a los temas como la responsabilidad social, la filosofía francesa contemporánea. Especialmente ha sido muy juicioso en los trabajos de investigación sobre Manuel Levinas alrededor de las temáticas de cibercultura y educación. Es investigador miembro del Grupo de Investigación y Expedicionarios Humanistas de la Universidad Santo Tomás. Se ha desempeñado como docente en humanidades y en pregrado y en posgrados, especialmente en la maestría en pedagogía que tiene la Universidad Santo Tomás. Ha sido coordinador de investigación y posteriormente ha sido director del Departamento de Humanidades y Formación Integral de la misma universidad. En la actualidad apoya como director la unidad de currículo y formación docente de la Universidad Santo Tomás de la sede Tunja. Entonces, profesor Milton, muchas gracias por aceptar la invitación y quedamos en sus manos. Muchísimas gracias, profesor Víctor. A todos los participantes, los miembros del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, a todas las personas que organizaron, cabe mencionarlo, este año el Congreso Internacional, del que también fui parte. Agradezco entonces esta cordial invitación. Es para mí un gusto acompañarlos, compartir con ustedes, como decía el profesor Víctor, este aporte de lo que he venido reflexionando con colegas, con compañeros de los grupos de investigación en torno al tema de la ética y la sociedad 5.0, o mejor dicho, en torno a esa experiencia digital. En este caso, pues he titulado esta conferencia, que más vale decir, es una reflexión que se pone en consideración como aporte y para de alguna manera también abrir los aportes en la construcción de este tema que es tan nuevo y que requiere la participación de muchos de manera interdisciplinar. Entonces, Ética y Sociedad 5.0 es la conferencia que quiero compartirles y el tema básico son los dilemas morales de esa experiencia digital. ¿Cómo es que la ética se convierte en un elemento supremamente valioso para entender eso que nosotros estamos experimentando, que ha sido de alguna manera tan nuevo que no logramos una comprensión tan profunda como es esta sociedad digital? Algo que nos está abarcando. Con la pandemia hemos visto cómo es que toda esta experiencia del trabajo a través de lo remoto, de lo digital, nos ha desbordado. Nos ha generado otras dinámicas cotidianas. Nos ha hecho cambiar cierto tipo de rituales diarios y esa experiencia de lo digital pareciera, después de la pandemia, que no va a desaparecer, al contrario, va a generar muchas más dinámicas de las cuales apenas avisoramos algunos elementos por ahora. Casi que hablamos también en este momento de la experiencia digital de elementos que se avisoran a largo plazo, que parecen de ciencia ficción. Muchas veces se ha dicho que superan la realidad, pero que finalmente se acercan a lo que va a ser tal vez este presente ya con elementos de futuro. Entonces, básicamente, vamos a versar sobre este tema, la ética, la sociedad 5.0, que quizás es un concepto muy arriesgado, muy temprano, pero pues que con el Internet 5G se abrirá a otro tipo de dinámicas y pues sabemos que también hay unas temáticas políticas, económicas en torno a esto. La pandemia vino a visibilizar ciertas cosas que ya venían de un trasfondo muy amplio y que afectan al sujeto. Entonces, el sujeto también va a ser una categoría muy importante de la cual vamos a asumir algunos puntos para reflexionar. Entonces, básicamente el contenido de esta conferencia estaría dado en 4 elementos. Utilizaré, dado que pues he venido trabajando el tema del método prudencial Tomás de Aquino, un poco lo que hemos configurado desde el Grupo de Investigación Expedicionarios Humanistas de la Santo Tomás, los elementos del ver, juzgar, actuar
Y hay un cuarto elemento que es el optar. De los clásicos elementos hermenéuticos, ver, juzgar y actuar, pues el optar tendría algo que ver con ese sojuzgamiento de la realidad. En primer lugar, en el ver, vamos a versar en esta primera parte de este encuentro de la digitalización del mundo de la vida. Mundo de la vida nos habla específicamente de la experiencia del sujeto que es asumida en su tradición filosófica por la fenomenología y que también va a asumir la hermenéutica. Luego aquí hay unos paradigmas muy interesantes a nivel filosófico que nos ayudan a acercarnos a lo que puede ser un vasto campo de profundización que tiene que ver con la experiencia del sujeto. Un segundo momento vamos a realizar o acercarnos al momento del juzgar, del juicio racional acerca de asumir los dilemas morales propiamente, de algunos dilemas, porque no los abarcamos todos, de lo que tiene que ver lo digital, de esa experiencia digital. En tercer lugar, en el actuar, tendríamos entonces ya un tercer momento donde ampliaremos los criterios éticos para lo digital, para esa experiencia, valga decir, de lo digital, como desde algunos criterios de razón éticos que tienen que ver con no solamente con la razón, sino que la desbordan, alcanzaremos algunas pautas para la acción, que sería el cuarto lugar, el optar. Hay algunas opciones que se pueden hacer, algunas opciones que se pueden evidenciar para generar, pues, prudentemente acercándonos a ese objeto de estudio o a esa realidad, o mejor dicho, a las cosas mismas, al mundo de la vida, en esa experiencia digital, claramente algunos puntos que éticamente sean certeros y válidos para nuestras experiencias o para enriquecer nuestra experiencia. Entonces, en el primer momento, en el ver, hablamos de la digitalización, no solamente de los procesos económicos, no de la digitalización de los procesos educativos, como ahora estamos a servicios o de, más bien en este sentido, de dimensiones de la vida social. Pero hablamos del mundo de la vida, de esa experiencia individual, de esa experiencia del sujeto, casi que de una experiencia interior permanente con la realidad. Ese proceso fenomenológico de acercarnos al mundo y descubrir que somos con el mundo. Entonces, en primer lugar, y como decía el profesor Víctor, profundizado una parte en el vasto pensamiento de Levinas y a nivel ético me ubico desde ese primer punto, no desde una ética normativa como tal, sino desde la fundamentación metafísica de la ética, desde el fundamento ético, más que el epistemológico, el ontológico, para hablar de una experiencia humana. Entonces, Levinas habla de la experiencia del rostro del otro. Cuando encontramos los ojos, la nariz y la boca, no hacemos una descripción somera de lo que es el otro. En eso no agotamos al otro, sino que a partir del rostro del otro recibimos un impacto profundo en la psicología, en la construcción de lo que somos, y el otro nos va configurando. Nos configuramos por el otro, no por nosotros mismos. Primero por el otro y por el impacto del otro. Sin embargo, esa experiencia del rostro del otro, del alter, que nos constituiría más que constituirnos por nosotros mismos o que la naturaleza misma nos constituya, ahora está mediada por un avatar en la experiencia de lo digital. La experiencia de lo digital que tiene un boom desde el 2000 muy fuerte y donde se va digitalizando los procesos, como decía, de lo cotidiano, y la experiencia del avatar casi que es una simulación. Eh, Casi que hay una división entre lo real y lo simulado, lo real y lo virtual. Pero pues ahí encontraremos también de alguna manera algunos elementos ya para visibilizar algunos dilemas. ¿Qué es real? Si en la fenomenología un sueño hace parte del sujeto, el sueño, la ilusión, la imaginación e incluso también el deseo que nos genera cierto tipo de arquetipos imaginarios, la imaginación, no son reales. ¿Qué podemos segmentar o cómo podríamos de alguna manera definir qué es lo real y qué es lo virtual? Varios filósofos de lo virtual.
de lo virtual más como una fuerza, también una potencia de la realidad que es capaz de transformarse y constituirse permanentemente en otro tipo de realidad. Pero en este caso, en lo digital, hablamos de una simulación, de una mímesis de elementos que nosotros mismos configuramos y que fácilmente hoy los jóvenes, sobre todo, pero los adultos, los niños lo vemos. Entonces, a través de un avatar, la experiencia con el otro ya no es directa, más aún con el COVID, sino que lo hacemos a través de un emoticón, lo hacemos a través de una figura que nosotros mismos podemos generar en las redes sociales o en plataformas que pues muchos de ustedes conocen algunas, donde las personas pueden simular, de hecho, el mismo proceso que los jóvenes sobre todo, pero que va cada vez cobijando al mundo adulto y viejo incluso, los gamers, ¿cierto? La gamificación del mundo, de los procesos de recreación y procesos lúdicos en la existencia, la gamificación hasta en la educación, nos van generando simuladores para aprender, pero también para jugar incluso a la guerra. Entonces, hay de alguna manera una reducción de la experiencia del otro a través de lo virtual desde una experiencia del avatar. Quien juega con cualquier software que está hecho para el juego, pues siente emociones, experimenta de alguna manera cierto tipo de vínculos con otros que están detrás de la pantalla. Es una simulación, pero ahí se están tejiendo inclusive relaciones. Entonces la experiencia del otro está mediada por lo digital, a través de un avatar, a través de una simulación, en esta digitalización del mundo de la vida. En un segundo momento, la digitalización del mundo de la vida también nos habla de una configuración del mundo de lo cotidiano, es decir, lo cotidiano, lo que día a día se va configurando como la existencia diaria, está posibilitado por la innovación tecnológica. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de tecnología, hay un debate muy profundo. En Europa hay una corriente que la determina como técnica y a nivel pues norteamericano, la tecnología, e incluso se habla de la tecnociencia, de la evolución de la ciencia, de la técnica y de la tecnología, y hoy se habla de esta categoría que está en todas partes, que es de la innovación, y se une la innovación con la tecnología. Entonces, eso nos dice que todo proceso de innovación no puede renunciar a la utilización de la tecnología. La tecnología se convierte entonces también en un puente o en un dispositivo para configurar lo cotidiano. No podemos ya prescindir de la tecnología. Estamos en este momento a través de un software y un hardware. El software cada vez es mucho más desarrollado porque tenemos la nube y entonces cada vez abarca más información, pero abarca nuestros recuerdos, nuestras llamadas, nuestros mensajes, abarca los sentimientos que colocamos en la nube, incluso la tecnología misma desarrollada por seres humanos puede tener herramientas que leen mejor nuestros tonos de voz, nuestro rostro, las facciones, los gestos y pueden determinar incluso nuestros temperamentos, nuestros estados de ánimo. Entonces, eso cotidiano que era el simple hecho de la gestualidad, del lenguaje, del trato con otro, está mediado absolutamente por el desarrollo tecnológico y el desarrollo como una categoría que también se lo apropia lo tecnológico. Hay un gran debate pues en torno a esto, porque lo tecnológico se convertiría entonces en un dispositivo de control y pues al mismo tiempo el debate está en que no solamente se debería restringirlo a como dispositivo de control, sino también darle una amplitud de creación del espíritu humano, una poiesis, como lo dirían los griegos, un momento de creación del genio, de la originalidad que siempre ha acompañado la evolución o, mejor dicho, en otro sentido, la humanización de lo que determinamos por ser humano. Bueno, en esta digitalización hay otros elementos. La experiencia del rostro del otro, como lo decíamos en principio, y hay otros elementos, el horizonte de sentido, al mero pensar calculador. El horizonte de sentido que se abre también desde la filosofía del siglo XX, como pues desde la experiencia que tiene el sujeto encuentra el mundo,
y el mundo es un horizonte de sentidos, de sentido que yo puedo ir configurando, un horizonte que me aporta sentidos, pero al cual yo puedo configurar para darle un sentido. Sin embargo, pues aquello que le da sentido a todos los sentidos aparecería en el existencialismo como la muerte. Pero ese horizonte de sentido, que es tan amplio, que nos podría poner en crisis existencial, que nos podría generar muchas ideas en torno a el sentido de la realidad, el sentido de existir, el sentido de quiénes somos, se reduce al mero pensar calculador. Entonces, esta es una categoría muy importante que Heidegger va a analizar en su filosofía más allá del tema polémico acerca del nazismo y más allá del tema del ser en el mundo, nos analiza en una segunda parte de su pensamiento de el pensar calculador. Cómo es que la técnica moderna, hablando de este tipo, como les decía, ese paradigma europeo que conceptualiza la técnica ha generado una potencialización de la energía que puede de alguna manera soltar o puede de alguna manera conducir a cierto tipo de transformaciones muy radicales. Heidegger de alguna manera también da algunos ejemplos. El molino de viento recibía la energía pues del aire y la podía transformar para partir el grano y hacerlo parte, el molino era parte tal vez del paisaje bucólico y el molino prestaba un servicio a lo cotidiano, no destruía, no embuía ni tampoco sobrepasaba el paisaje, sino que estaba ahí. El viento para pulverizar el grano de trigo o cualquier otro grano. Pero Heidegger también dice, hay un momento en el desarrollo de la técnica donde el molino de viento ya deja de ser el molino y ahora hablamos de grandes hidroeléctricas, hablamos de termoeléctricas e incluso de la energía nuclear, que es un debate permanente actual. Y cómo es que la energía puede acumular inconmensurables contenidos de energía y esos contenidos de energía ya modifican, inclusive impactan el paisaje, no para hacer el pan cotidiano, para generar incluso amenazas y generar también unas potencialidades de energía que pueden ser bien sea aprovechadas de manera positiva, pero generalmente que se descontrolan y generan grandes dramas, crisis a nivel social e impactos al mundo de la vida. Entonces, un horizonte de sentido reducido al pensar calculador, que nosotros lo vemos también en el reduccionismo que se hace del ser humano a un dato, a un número de cédula, que se hace de un estudiante a una nota, que se hace de un servicio como la salud y la educación a cifras estadísticas que se pueden controlar y que nos permiten hoy hablar del Big Data, cómo a través de los datos, pensar calculador en extremo, podemos llegar a simular el futuro, podemos llegar a calcular la decisión de otros y podemos llegar también a decidir sobre, en el poder de algunos, el futuro de otros. Entonces, el horizonte de sentido reducido al mero pensar calculado. El ritmo de la vida, por otra parte, regulado por otro tiempo. El ritmo de la vida, regulado por otro tiempo sin espacio. Esto es muy importante porque si bien también existen también ideas sobre el tema de cómo se ha transformado en nuestra experiencia de digitalización del mundo de la vida, la experiencia cotidiana. La velocidad, ese tiempo y espacio que aprendimos en la fórmula, la masa, el tiempo, la aceleración, el espacio, o inversamente proporcional a mayor velocidad en menor tiempo, podríamos hablar de una velocidad, de una aceleración. Entonces, eso se ha ido transformando. De hecho, las primeras víctimas del desarrollo en el pensamiento de algunos filósofos son los bosques. Los primeros, primero eran los propiciadores de la muerte del humano y en algún momento en el desarrollo de la velocidad fueron las primeras víctimas. ¿Por qué razón? Construir una autopista cuando los caminos eran de piedra y cuando los automóviles eran unas herramientas muy primigenias, pues el árbol constituía una barrera donde sin un desarrollo de frenos adecuado podía posibilitar la muerte. Pero hoy las grandes autopistas
barren completamente no solamente bosques, sino montañas, lagos, lagunas y demás, poblaciones enteras, y se reduce ese tiempo, ya puede ser un tiempo absoluto, la ley de la relatividad, un tiempo de aceleración, donde se relativiza el espacio, donde inclusive la materia puede dejar de desaparecer. Hoy se habla de teletransportación, cómo es el gran reto en este momento desaparecer la materia para llevarla a otra parte o convertirla en aceleración para reducir el tiempo y al mismo tiempo eliminar el espacio. Es decir, una aceleración desenfrenada. La digitalización del mundo de la vida nos lleva sin lugar a dudas a una aceleración de las experiencias, una saturación del ritmo de la vida, una saturación de tiempos, un tiempo del cual no podemos evadirnos, no hay evasión posible frente a la aceleración absoluta de lo cotidiano. Hablemos de la aceleración de las noticias diarias, de la aceleración de los contenidos noticiosos de todos los canales de comunicación del mundo que nos saturan. Efectivamente, el tema del aturdimiento por la cantidad de mensajes que a través de un smartphone o de un televisor digital o a través de la computadora nos abarcan y nos superan, pues es la evidencia de una aceleración desenfrenada. Hay una digitalización entonces del mundo de la vida. Eso es muy importante. Pero encontremos también algunos elementos de esa digitalización en grandes teorías o en grandes conceptos, como el de sociedad cibernética de un autor colombiano de Soturrea, como la cibernética, que fue de alguna manera también, en teoría, creada por Wiener y por todos los desarrolladores de la inteligencia artificial, de los sueños del hombre bicentenario, del robot y ahora del cyborg, pues nos generan un tipo de sociedad cada vez más cibernética, más controlada, que controla mucho más, que cada vez coloca sus ojos en los procesos de optimización, de eficiencia y eficacia. Lo experimentamos en todos los procesos de la vida. Y eso es parte del proceso de digitalización. Al mismo tiempo, esa sociedad cibernética o sociedad disciplinar, remitámonos a Deleuze, un poco el tema de la sociedad disciplinar, que ya no necesita castigos físicos, que ya no necesita cárceles, que ya no necesita tampoco procesos de alguien a los sujetos, como hablaba Foucault en Vigilar y Castigar, en la disciplina, que es un concepto de educación y que viene de la religión y que está en nuestra cultura aún. Una sociedad disciplinar que ahora necesita es cámaras, cantidad de cámaras por habitante para garantizarnos seguridad. Todos quizás vivamos cerca o vivamos dentro de un para sentirnos seguros. Entonces, esa sociedad cibernética, esa sociedad disciplinar, inaugura otro tiempo. El tema del auto y de los árboles, del bosque que se convierte en víctima, que era el victimario por la cantidad de accidentes en auto, pero que luego termina siendo una víctima y vemos como el medio ambiente termina siendo víctima de esa aceleración, son tratadas por Paul Virilio, este pensador francés, arquitecto, filósofo francés, que de alguna manera habla de esa política dromocrática o de la dromocracia, como la política actual es de aceleración, no del hipódromo, más bien de esa carrera de la dromocracia, de ese gobernar de manera acelerada el mundo de la vida. Y se inauguró también, como muchos hemos visto en el pensamiento de Byung-Chul Han, esa sociedad del cansancio. Nos agota la experiencia de digitalización del mundo de la vida, nos deja exhaustos, nos deja desprovistos de nosotros mismos, nos secuestra el cuerpo. Creo que muchos de ustedes, yo también, o me incluyo si algunos no lo han tenido, pues algunos lo hemos tenido esa experiencia del trabajo a través de lo digital. Eh, Anhelábamos en algún momento muchos con trabajar desde la casa. Con lo que se ha inaugurado a través de la pandemia, descubrimos que el trabajo de la casa se convierte en un fardo pesado, que es difícil sobrellevar. Nos controla más, nos abarca más, nos satura los tiempos, inclusive de descanso cotidiano. Preferiríamos volver a lo presencial, donde se marcan los tiempos en lugares concretos, pero lo digital desborda los tiempos y genera una fatiga crónica. Es la mente la que se cansa, ya el cuerpo inclusive es inservible. Al ejemplo de Matrix, recordemos a Neo,
y a Trinity, ya que viene Matrix 4, cómo se conectaban con la Matrix. Su cuerpo estaba totalmente pasivo, era un cuerpo avatar, pero resultaban totalmente cansados y exhaustos cuando volvían a lo que llamábamos realidad en la película de Matrix. Entonces, es una sociedad del cansancio, de la fatiga crónica, de los problemas de depresión y de los problemas de ansiedad que son responsabilidad del propio sujeto. Entonces hay también un control biopolítico. Hay un control, efectivamente hablábamos de la sociedad de control o la sociedad disciplinar en el caso de Les, y cómo esa biopolítica es una biopolítica porque se controlan poblaciones a través de estos ritmos de trabajo mundiales, a través de la digitalización de procesos que ya son mundiales, y cómo lo biopolítico subsume también una anatomopolítica. El cuerpo está manipulado, de alguna manera se busca un cuerpo pasivo. Bueno, otros elementos conceptuales que nos ayudan también a entender esta digitalización del mundo de la vida. Otra subjetividad, otras narrativas, perdón, sobre la identidad. Habla Fernando Broncano en su libro Hombre Cyborg. Hay otro tipo de narrativas que todos hacemos porque pues la identidad ya pasa por Facebook, la identidad pasa por el Instagram, incluso mucho más, o el TikTok, ¿no? Instagramers, TikTokers, YouTubers, hay otro tipo de emergencias de sujetos, otro tipo de subjetividades, impensables hace algunos 3 o 4 años, nativos digitales o ahora migrantes digitales. Y son conceptos que aparecen y nos regulan nuestra propia identidad. Algunos sueñan con volverse nativos digitales, abandonarlo todo, recorrer el mundo con un computador y una mochila, y esa categoría determina, esa narración determina nuestros procesos de identidad. En la cibercultura, entonces Pierre Levy, uno de los autores políticos europeos, menciona esta cibercultura, cómo la cibercultura podría favorecer procesos democráticos, procesos también de desarrollo de sociedades. Eso es positivo, pero también, por ejemplo, Civilia, Paula Sibilia nos habla del transhumanismo. Esta argentina que trabaja en Brasil nos dice, bueno, de alguna manera también en el hombre posorgánico, en la sociedad de la exposición de la pantalla, de la imagen, nos habla acerca de cómo se rompe esa intimidad, es algo positivo lo que puede pasar con las redes, pero también efectivamente es una sociedad de control y es una sociedad disciplinaria lo que estamos viendo, el auge del panóptico y ahora un sinóptico. Entonces, no son muchos los que somos controlados, sino son pocos los que son controlados. Lo vemos en los reality shows. Millones de personas ven a una o dos personas, supervivencia al desnudo, llámese el programa que sea, y nos cautiva durante muchas horas y estas dos personas son vistas por millones. Ya no en el panóptico al estilo Foucaultiano, ya no, la mayoría somos vistos por dos personas invisibles a través de una torre, sino que todos somos de alguna manera cómplices de observar, un voyerismo colectivo, y aparecería este sinóptico, ya no es un panóptico. Entonces, aquí hay otra subjetividad en la sociedad de control que produce otras prácticas y discursos. Efectivamente, pues ahí está todo el tema de los discursos y cómo se generan nuevos relatos, como lo decía, por ejemplo, en Migrantes Digitales, otras prácticas cotidianas. Nos despertamos y vemos el Facebook, vamos a almorzar y le tomamos foto a la comida. Antes la gente se despertaba y se daba la bendición. Recordemos generaciones anteriores, iba a comer y se daba la bendición. Eso luego fue mutando, pero pues ahora se le toma la fotografía. Y emerge una hermenéutica del sujeto. Entonces hay una hermenéutica necesaria que hay que realizar en estos procesos de investigación porque es un fenómeno nuevo, tal vez con elementos efectivamente históricos. En el concepto de Foucault hay unas continuidades y unas discontinuidades históricas para entender lo que está pasando con este proceso de digitalización, porque lo virtual no es una categoría totalmente nueva, sino que si la rastreamos, la virtualidad viene, como lo decía en el concepto de potencia, acompañando pues el devenir humano. Bueno, vamos a la segunda parte, les decía que son 4, vamos a la segunda parte. Vamos a hablar de 6 dilemas morales de lo digital, vamos a enunciarlos, porque pues la idea es que en otros momentos se pudieran ya trabajar a profundidad, determinarlos con mayor amplitud, teniendo en cuenta lo que hemos dicho. Entonces lo que vamos a hacer es más como abrirlos para dejarlos pues
como algunas aperturas importantes para seguir reflexionando. Entonces, en un primer momento hay un gran dilema que nos trae la experiencia de lo digital, de esa experiencia digital, la libertad de expresión versus la difusión de creencias. Esto lo vemos ahora, por ejemplo, en los discursos de odio. Yo puedo ser libre y las redes sociales, internet, lo digital, me da la oportunidad de expresarme como yo quiera. Sin embargo, pues sabemos que las plataformas viven de la polémica. Entre más polémica, hay más me gusta, hay más me enoja, hay más me enamora o me interesa. Entonces, la libertad de expresión es un componente importante del mundo contemporáneo. Por la libertad hemos construido la sociedad actual como una meta utópica, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues existen las creencias del sujeto. La libertad como un bien tanto social como personal, pero la difusión de creencias. ¿Hasta qué punto yo puedo ser tan libre y hasta qué punto yo puedo difundir mis creencias en lo digital? Puedo ser libre de pensar que ciertas razas son superiores a otras, o que cierto tipo de clases sociales son superiores a otras, o que cierto tipo de pensamientos políticos son superiores a otros. Soy libre de expresarlo. Y al mismo tiempo tengo un convencimiento profundo que raya con lo que otros podrían ver como un radicalismo, una ortodoxia o un dogma. Pero hasta qué punto eso puede chocar. Entonces aparece, por ejemplo, los discursos de odio. Hasta qué punto yo puedo empezar a generar discursos de odio que se ha demostrado con ideas de odio difuminadas o divulgadas, mejor dicho, a través de medios y expuestas y divulgadas a gran cantidad de personas, pues como el Tercer Reich lo hacía. Recordemos el totalitarismo, cómo se pueden esas creencias de un sujeto volver tan amplias que en su ejercicio de libertad de expresión puede terminar con radicalismos perjudiciales para la convivencia. Entonces, hay un dilema muy importante que sería necesario estudiar, porque pues éticamente hay que tomar postura. Tengo mis creencias, pero al mismo tiempo tengo el derecho a expresar mis ideas con libertad. ¿Hasta, hasta dónde llega el límite de cada uno de estos procesos? Hay un segundo dilema de los 6 que les voy a nombrar en este segundo momento de juzgar, que tiene que ver con la vida privada y la vida pública. Entonces, efectivamente, hay una inversión de la vida en el sentido de que la vida privada se ha vuelto muy pública, de la vida privada se divulga tanto que pues ya hablamos de una sociedad expositiva, como decíamos, de una sociedad ya no de un panóptico, sino de un sinóptico, porque se expone la vida a profundidad, las ideas, los sentimientos, se exponen los deseos. Sobre todo hay una exposición de los deseos personales en las redes sociales. Hay una exposición de la imagen de deseo que quiero ser, de la imagen que creo ser, de diferentes tipos de sujeto que creería ser. O hay una exposición de aquello oculto que soy y que no me atrevo en otros momentos y bajo el nombre que tengo socialmente aceptado de mostrar. Pero al mismo tiempo también está el tema de la vida pública, ¿no? Está el tema del debate político, está el tema de lo que nos afecta económicamente, de los problemas de la educación, de la salud, de los problemas de tipo religioso o sobre todo los problemas, y ahí está el tema, de tipo de fuero interno y fuero externo. Lo que moralmente se habla fuero interno, como valga decir, el problema, la problemática para muchos que tiene que ver con el tema del aborto, la eutanasia o casos concretos como la opción sexual, ¿cierto? El transgénero o la persona que opta por la homosexualidad o cualquier otro tipo de vida sexual, que es parte del fuero interno, pero al momento de hacerlo público para ganar derechos o para generar un tipo de conciencia o para generar visibilidad y construcción de su colectividad, para convertirse también en una opción válida a nivel social, hay un gran dilema. Entonces tengo mi vida privada y al momento de reivindicarla como algo necesariamente público aparecen grandes choques e incluso lo vemos en nuestro contexto a nivel político, esto se toma como bandera de batalla. Entonces, a nivel religioso esto también se afecta. La tradición que tenemos en Sudamérica y sobre todo en Colombia, un país bastante tradicional por la historia política que hemos tenido. Entonces, vida privada, vida pública,
Es un dilema importante, pues porque aparece muy relacionado con el dilema 1, cómo puedo expresar la libertad, pero mi creencia, cómo ataca la vida privada de otros, desde lo que considero que es público, que puede ser aceptado como res pública, la cosa que compete a todos, puedo atacar también la vida privada de otros. Entonces, aquí hay unos dilemas también que hay que resolver. El tercer dilema tiene que ver con este proceso que nos genera lo digital, la humanización de la máquina. Recordemos a Sofía de Hanson Robotics, que es la empresa que viene desarrollando, o el profesor Hiroshi en el Japón, cómo él crea sus dobles y con su mismo pelo, con sus mismas facetas, se las va dejando a una máquina. O hay varias experiencias de personas que quieren humanizar a la máquina para conservar sus recuerdos y pervivir a través del tiempo. ¿Cómo puedo volver mi cerebro un cerebro virtual, un cerebro digital? ¿Y cómo puedo humanizar la máquina? La máquina que, como Sofía, pueda generarme la experiencia de estar hablando con otro y pueda confundirme, pueda reírme de estar hablando con Sofía como cuando hablo con un ser humano, pueda Sofía expresar gestos y pueda confundirme y pueda terminar creyendo que realmente es tan difícil entender que esto sea solamente un robot porque siento que estoy hablando con un ser humano. Muchos periodistas que han entrevistado, entre comillas, a Sofía, que está controlada por otros, pero que finalmente pues, se desarrolla como una inteligencia artificial, a futuro parece ser algo que va a generar un cambio importante en ese punto cero de la singularidad, que puede ser el salto de lo artificial a lo libertario, en el sentido de la vida de los robots. Entonces, hay una humanización de la máquina que se enfrenta que se enfrenta, mejor dicho, perdona la redundancia ahí, a la cibernetización del hombre. Hemos visto también cómo hay tendencias del hombre cyborg, hombres que se implantan dispositivos electrónicos, metálicos o demás en sus extremidades. Se habla, por ejemplo, de lo que algunos llaman capacidades especiales, discapacidad o cierto tipo de necesidades físicas alternas que se valen de prótesis y que ya eso sería un tipo de cibernetización. Pero aquí hablamos de la incorporación de lo digital, personas que se incorporan internet en sus huesos o en alguna parte para tener el wifi permanente, involucrarse un chip con la tarjeta de crédito, un chip que pueda también ir rastreando su nivel de azúcar en la sangre, su presión arterial. Son cosas que pueden ser beneficiosas, pero que estamos hablando de una cibernetización del hombre, el hombre cyborg. Terminator podría también ser posible en algún punto conservando el cerebro. Hablamos de la criogénesis de los cerebros, de los cuerpos. Sabemos que hay experimentos en ese sentido y que podrían generar un tipo de hombre híbrido con la máquina. Entonces, están los dos discursos, la humanización de la máquina, pero por otra parte la cibernetización del hombre. Entonces, casi que es ganar en humanidad para la máquina, pero perder en humanidad para el hombre, o ganar de maquínico para el hombre. Eso es muy interesante y ahí también hay unos dilemas, o sea, este dilema que hace parte. Bueno, en esta segunda parte entonces, el dilema 4, causas globales y causas locales. Lo digital nos permite lo local, que es una palabra pues muy cliché, pero nos permitiría más bien como la experiencia de estar con el interés puesto en lo que sucede en otros lugares del mundo. Nos puede interesar con lo digital otro tipo de lenguaje, una cultura divergente. Nos interesan otras maneras de ser que antes eran imposibles de acercarnos a ellas. Y hay causas globales que nos interesan. Hay causas que nos interesan como la liberación de ciertos pueblos que aún viven en cierto tipo de totalitarismos o cierto tipo de imposiciones culturales muy arcaicas. Nos interesan las causas globales de defensa del medio ambiente. El que se derrita el Ártico no es solamente de los países que han llegado hasta allá o el Antártico, sino es una causa global. Pero al mismo tiempo hay causas locales. Entonces podríamos interesarnos tanto por causas globales como lo que está sucediendo en China y Pekín, la libertad de expresión, lo que pasó claramente, por ejemplo, con Charlie Hebdo, ¿no? Entonces mataron algunos radicales islámicos, parece ser, pues esas son como las versiones
llegaban y acribillan a los caricaturistas que libremente estaban ejerciendo su derecho a expresar a través del humor la crítica al Islam. Y eso aconteció un 13 de noviembre en Francia hace algunos años, pero inmediatamente los colombianos o los argentinos o de cualquier nación colocaron la bandera de Francia como trasfondo en su Facebook. Yo soy Charlie, yo soy Charlie. Yo también me conduelo por lo que pasó allá. O lo que pasó hace poco con el asesinato en Estados Unidos de este hombre afro que fue asfixiado por policías. Entonces, claro, eso nos dolió y claro, pero al mismo tiempo muere otra persona de raza afro en Colombia y no nos condolimos. Entonces, hay causas locales que pueden desdibujarse de esas causas globales. Nos interesa lo local, pero a veces lo global se nos lleva al interés. Y esa lucha política a veces se va hacia lo global. ¿Y qué pasa con lo local? Sabemos más del Holocausto y del Tercer Reich, pero no sabemos de las masacres que acontecen en Colombia, ni tampoco de las denuncias de muchos líderes sociales que están amenazados. Entonces, ese dilema, hasta qué punto, cómo lograr ese equilibrio, o hay que optar por uno o hay que encontrar un híbrido. Ese es otro dilema importante a nivel ético. Hay un quinto dilema, gobierno digital y gobernanza digital. El gobierno digital que aparece también, no solamente desde el punto de vista ético, hablamos del individuo solitario, un solipsismo, ¿no? Hablamos desde el punto de vista ético de unas relaciones con el otro y con el otro, con el tercero, con los otros, donde se inaugura lo político. Y por eso desde lo ético hablamos desde lo político, gobierno digital. Un gobierno digital que es lo siguiente, los gobiernos invierten cantidades extraordinarias de su economía para digitalizar sus procesos y hacerlos más útiles y más fáciles, llámese urna de cristal, llámese la elección a través del voto electrónico, pero llámese también el rastreo de las personas que están en la oposición en cierto tipo de latitudes. Eh, las intenciones de voto, la manipulación a través de las redes. Ese es un tipo de gobierno digital. Sí, el gobierno digital de los procesos, pero al mismo tiempo, si hablamos también de esta parte moral y ética de los gobiernos, de gobernanza digital. ¿Qué está pasando ahí entonces con el pueblo? ¿Lo están manipulando? ¿O el pueblo también está ejerciendo cierto tipo de resistencias? Gobernanza digital. ¿Cómo generar mayor participación política? El Internet se inaugura como una plataforma, idealmente una ágora digital, pero lo que vemos es que hay mayor radicalismo. Entonces, hay un gran dilema en si promover el gobierno digital, trabajar por un gobierno digital y si esto genera gobernanza, o generar gobernanza es transformar ese gobierno digital que es casi una simulación tal cual de el gobierno real o que se lleva todos los vicios del gobierno real. La corrupción a través de lo digital podría ser mucho más potente a nivel de control. Y un sexto dilema, la extensión del cuerpo. La extensión del cuerpo, como lo hablábamos en el hombre cyborg, la cibernetización del cuerpo, hablaríamos en este caso, el cuerpo que puede extender sus ideas a través del Internet, el cuerpo que puede extender sus sentidos de escucha, de vista, de sensibilidad, porque hoy se habla a través de desarrollo de visores y trajes especiales que llamarían a generar experiencias muy cercanas de alguien que, novios que están separados o parejas que están separadas a gran distancia y que quieren acercarse, entonces se colocan unos trajes especiales y eso lo están desarrollando. Viene del mundo pornográfico, pero de alguna manera, y el mundo pornográfico es el que más ha generado las transformaciones en Internet y es para generar una extensión del cuerpo. Entonces yo puedo sentir lo que el otro me acaricia la espalda y yo puedo sentir a través de kilómetros en el otro continente. Pero esto está en contra de la mutación del cuerpo. Entonces, ¿cómo el cuerpo puede mutar? Y hablábamos del hombre cyborg, otro tipo de cuerpo. Entonces, ¿cómo podríamos extender las capacidades del cuerpo, pero al mismo tiempo entender que el cuerpo está mutando? Hay unos procesos también donde el cuerpo inevitablemente y en otras experiencias culturales quieren generar otro tipo de cuerpos o inclusive dejar el cuerpo, porque el cuerpo es inútil para muchos transhumanistas
el cuerpo tiene que ser, debe ser superado porque el cuerpo nos limita, y poder hablar de criogénesis y transposición del cerebro a lo digital podría generar posibilidades para ampliar y mutar el cuerpo en otro cuerpo. Ya sería un cuerpo perfeccionado, perfectible en algún tipo de ideas que jalonan esto. Entonces, esos dilemas en el juzgar de estos dilemas morales de lo digital. Vamos a lo actuar. Entonces, bueno, ¿qué propondría? Porque no solamente es quedarnos en el debate de los dilemas, como todo debate de dilemas éticos, pues son muy interesantes, pero hay que llegar a algún punto de actuar. Y pues como este espacio para compartir es muy concreto, pues ya propondría yo algunos criterios éticos. Son criterios que no son, ya vamos a adoptar en la cuarta parte ya algunas posturas para poder como llevarlo a la práctica. Hay como 3 criterios que pondría en esta experiencia de lo digital, en esta experiencia tal vez de esas apreciaciones de esta sociedad 5.0 que nos viene transformando. Y es que desde lo ético es importante completamente hablar de la ciudadanía, un reto mundial que se inauguró con los griegos, que quizás se perdió en la Edad Media, que ha sido la bandera del mundo contemporáneo desde la Revolución Francesa, de la ciudadanía como una categoría supremamente importante de política, pero de política real en el sujeto. El sujeto es ciudadano, sujeto de derechos, sujeto de deberes, sujeto ciudadano, ciudadano, que sintetiza también esta categoría especial. Entonces, desde lo que hemos, y desde mi postura también como filósofo, el tema de la educación para la ciudadanía se constituye en un criterio ético supremamente importante, en un referente. En un segundo momento, entonces hablaríamos también de otro criterio ético importante, la construcción de subjetividad, un proceso permanente. El verificar que los condicionantes para tratar de configurar subjetividades en bloque y dejarlas, congelar los conceptos de subjetividad, pues son bastantes en el mundo, de unos pocos, pero lo que sucede realmente es que todos estamos generando nuevos tipos de subjetividad en ese proceso permanente, es un proceso permanente. Entonces, pero es una construcción permanente. Es un segundo criterio ético, que ya miraremos algunos elementos que tienen que ver con esa subjetividad. Y un tercer elemento, un tercer criterio, en la cibercultura, si tomamos ese concepto de Pierre Levy, si lo mantenemos, porque se puede también mutar ese concepto, urgen criterios con fines sociales. Como les decía, la cibercultura podría parecer desde Pierre Levy pues un concepto muy utópico, muy ideal, muy para élites y para países de primer mundo. Pero ¿qué pasa entonces con los demás? ¿Qué pasa con la pobreza del África, del Asia, de nuestra Latinoamérica y en Colombia? La miseria. Debe haber, debe urgirnos unos fines, unos criterios con fines sociales. Esto es importante, entonces, 3 elementos de los criterios éticos de los cuales voy a hablar a continuación. Entonces, en primer lugar, hablaría de estos criterios sociales, luego de los procesos de la subjetividad, muy sencillamente, voy a hablar muy someramente, y en tercer lugar, de la importancia de la educación. Entonces, dado que hablamos de criterios éticos, quiero hablar de valores, porque pues eso está los valores o las virtudes, pero hablemos de los valores como una configuración de valor que le atribuye el sujeto o de sentido que le atribuye el sujeto a cierto tipo de objetos. Hay valores sociales, objetos sociales que se constituyen como valores que tendríamos que tener en cuenta en esta configuración de lo digital y que no se pueden perder, que son criterios para juzgar o para tomar en consideración el resolver estos dilemas desde cada punto de vista, pero que socialmente son supremamente importantes. La justicia social y la equidad es importante en este sentido. No podemos abandonar en este mundo digital el ideal de una justicia social con equidad. La justicia, no para el sujeto, una justicia para la sociedad como sociedades. En segundo lugar, la tolerancia. Claro, una palabra en primer lugar que ha recibido muchas críticas, pero podríamos reemplazarla con la alteridad, con la ética como alteridad, la tolerancia, si queremos, o la empatía, o el cuidado, si lo queremos ver así. Pero es esa necesidad de reconocimiento del otro,
Ustedes lo pueden configurar, o yo creo que se puede reconfigurar la tolerancia en otras categorías. Pero ese reconocimiento del otro es lo que nos pone en juego a nivel social. En tercer lugar, la convivencia, el coexistir, que está implícita en la convivencia. Que puede que el vivir con sea difícil, pero el coexistir, el existir con el otro y con su forma de ser y con su ser mismo, nos constituye, debe constituir también otro tipo de valor social, el atribuirle el valor a la convivir, al coexistir con otro, al empatizar con otro, a esa justicia social. Pero sobre todo, menciono en este caso una actitud crítica ética ante la violencia. Porque básicamente, si hablamos desde la ética buscaría salir de toda ontología, de toda capacidad epistemológica de crear conceptos rígidos y cerrados. Eso hablándolo epistemológicamente. Hablándolo a nivel existencial, la ética vendría siendo esa capacidad para superar esas barreras que determinan socialmente y que configuran desde los poderes hegemónicos a cierto tipo o a la mayoría de población. Entonces debe haber una actitud ética o ético-crítica ante la violencia, que finalmente es el tema de la ontología es la violencia que se impone cuando yo determino que alguien es, lo estoy determinando epistemológicamente, y cuando yo determino que alguien debe ser también. Entonces, esto se vehicula o se vincula también a través de las redes sociales, a través de la experiencia digital, a través de esta planeación de un mundo ideal de lo digital, de lo que va a ser el futuro para unos, pero marginando a la mayoría. Esos los valores sociales. En segundo lugar, entonces, los valores de la subjetividad. Porque se pone en juego esto, ¿no? El tema de la corporalidad, el cuerpo como un territorio, recursos alrededor de esta categoría, pero la corporalidad como algo que también muta y transmuta. Entonces, pues, una corporalidad que está, y sabemos que el cuerpo ha sido uno de los grandes damnificados del desarrollo de la modernidad. El cuerpo ha sido marginado, el cuerpo ha sido desconocido y se necesita de alguna manera reconfigurar ese cuerpo. Entonces, el principal valor de la corporalidad que crea el sujeto es carne, nos dirían ciertos filósofos, fenomenólogos sobre todo, la carne, la sangre, la corporalidad, pero en esa corporalidad la afectividad. Y esto es muy importante porque pues, las redes sociales permiten vislumbrar, y ustedes también quizás lo habrán visto, como personas que en el mundo cotidiano, en la relación rostro a rostro, no se atreven a expresar sus emociones, tienen una gran cantidad de acción a través de las redes sociales, son muy hiperactivos. Muchos amigos publican bastante, su avatar expresa ideas que no se atreven a decir, lo decía al inicio, en público. Y aquí hay que siempre estará en desarrollo, van emergiendo, pero sobre todo, sabemos, hablando por ejemplo ahora de emociones políticas, son difíciles de expresar. Volvemos al tema de la libertad de expresión. Y sobre todo hay un tercer elemento como valor de la subjetividad, el tema del deseo. Cómo las redes, cómo lo digital mismo como una propuesta apocalíptica vincula ciertos deseos, que las máquinas renueven el deseo de que el hombre pueda superarse y crear una convivencia con la máquina para cuidar el medio ambiente e incluso para llegar a otras galaxias. El deseo o el deseo que tiene una persona en su singularidad de usar la red social para quizás puede haber mucha frustración, pero estamos hablando en el terreno de los deseos. O, sobre todo, como lo vemos ahora, que es lo más cercano, no hablándolo tan allá, hablándolo más acá, de cómo el comercio, como un clic de algo que me gusta, puede generar la invasión en todas las redes sociales de eso que busqué en Internet para metérmelo por los ojos. Es algo popular. Para que yo termine deseándolo, no me oponga a eso que me está presentando
el mundo, bueno, la economía en este caso. Bueno, vamos entonces ya en esta partecita para ir a la cuarta muy concretamente. Vamos en la parte del actuar. En la parte de la educación ya hablamos de la parte de la subjetividad, ya hablamos de la parte de lo social, pero en la parte de la educación, un tercer criterio, la filia. De la realidad que no podemos de, pero que pasa por el... Entonces, eso es importante en el sentido educativo. Quizás la isonomía, no somos iguales en los derechos. Como ya venía diciendo. En cuarto lugar, el ciberactivismo en la construcción de biopolítica. O sea, no solamente somos objetos en los que se impone la biopolítica, sino que nosotros también creamos y ejercemos la biopolítica. Y somos activos, y debe haber un cierto activismo. En lugar de la educación, resistencia argumental y una contrahegemonía desde el hipertexto, vincularlos. Bueno, eso en frente a la educación. Y ya la última parte, pues el optar. Son pautas para la acción en este cuarto momento, ya muy concreto. A nivel global, la UNESCO, las políticas públicas, nos hablan de cómo esta experiencia digital debe impactar también lo social, de cómo también el sujeto podría valerse. La educación a través de lo digital es la apuesta de muchos, puede llegar a grandes masas, pero las universidades que compiten marginar finalmente en lugar de para que la educación se convierta en un movimiento social. En este caso hay algo importante, la CETS, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, donde hay interdisciplinaridad, y ahí es donde yo propondría esa pauta de acción, ya que es desde el Instituto de Investigación e Innovación Social, cómo se puede hablar de esa interdisciplinaridad. Y yo creería que una pauta de acción, la primera o la más importante, es problematizar, como nos decía Foucault, la problematización de los enunciados que configuran la subjetividad ético-política. Creo que eso es muy importante y los invito también en quienes tengan ese interés proseguir, pues porque podemos hacer redes y esto también es una potencia de lo digital. Desde la experiencia que con las tecnologías digitales, desde la experiencia que con las tecnologías digitales varios tienen, ¿no? Ahí podríamos, de alguna manera, las tecnologías van evolucionando, lo digital va evolucionando, pero hay una experiencia en el marco de la educación para la ciudadanía en el siglo XXI. Me parece muy importante, pues porque si vemos el siglo XXI que pretendía ser el siglo de la ciudadanía, es todo lo antitético a este concepto. Y básicamente también propondría pues finalmente algunas pautas, ya ejercicios concretos que podríamos nosotros realizar para acercarnos a esta experiencia, desde lo fenomenológico, lo hermenéutico o lo existencial. La etnografía digital, para identificar los elementos y procesos que intervienen en la construcción de la subjetividad. Ya hay un gran campo que se está abriendo con la etnografía digital. No solamente la etnografía clásica, ¿no? La etnografía de lo digital, de narraciones, de imágenes, de representaciones de imaginarios, de conceptos, de arquetipos. Entonces, cómo lo digital efectivamente nos está moviendo la mente y estamos todos aportando y alimentando lo digital. Entonces, una etnografía digital podría ser una excelente pauta para la acción desde la investigación. En segundo lugar, las narrativas digitales para describir la experiencia del uso de tecnologías digitales y el modo como se genera la subjetivación como un proceso permanente. Está el sujeto, pero están los procesos de subjetivación y son alternativos, pueden ser varios procesos del sujeto. Para ir más allá de lo que nos propone también esta biopolítica, para superar o para generar otros procesos de contrahegemonía desde lo biopolítico. Y finalmente, ya para cerrar y dar paso también a las preguntas,
una ética digital. Esto puede configurarnos, pero no, como no la ética como algo normativo, como algo que genera códigos, como nos pasa con los comités de ética. Generamos códigos que solamente supervisan los miembros del comité y que no tienen la mayoría en el favoritismo, que lo reconocen pero no lo siguen, pero que puede ser más bien resultado de esta ética digital, más que de una norma, de un proceso de investigación para analizar los alcances que tiene la configuración de la subjetividad en su dimensión ciberpolítica. Aquí hay algo muy importante, porque no solamente el sujeto, sino es llegar a lo político para la educación de una ciudadanía mundial. Entonces creo que es importante que esa experiencia la entendamos desde lo fenomenológico, no solamente como algo solipsista o subjetivo, quiere decir individual, sino que desde lo ético, la exigencia ética es pasar al tema social, como desde lo ciberpolítico, lo ético-político que ya mencionábamos anteriormente, se puede generar procesos de educación no restringidos a las instituciones o a simplemente un aula, ¿no? Sino que ahora, a partir de lo digital, abiertos a nivel social, a través del ciberactivismo, a través de los ciberactivos, superando la cibernético, que es tal vez una estrategia para causar ruido y generar esa distopía ética. Muchas gracias. Aquí dejaré una bibliografía para quienes quieran consultar. Y Profe Milton, muchas gracias. Voy a ver si me alcanzan. Profe Milton, muchas gracias. No sé si me alcanza a oír. que oculta no solo a las personas, sino también al mundo, entendería el monto de poder de dominación que tienen los estados como actores. Sí, en este caso la poiesis es importante. La poiesis es importante porque es un proceso de creación. Cuando hay sujeto, pues hay efectivamente poiesis, ¿no? Entonces lo que vemos ahora es casi que lo hablamos de una desubjetivación. No hay poiesis, hay mímesis. Y hay una mímesis tal vez que es fármaco, nos adormece, porque el mismo hecho de replicar un emoticón, el mismo hecho de cuando yo encuentro algo en mi red social y lo coloco en mi muro, lo tomo prestado, algunos preguntan, te lo tomo prestado y lo coloco, pero el tema es, hay poiesis, hay de alguna manera una individualidad original que crea, hay una creación auténtica, entonces sí hay mimesis en el proceso de creación, nos decían los griegos. Yo puedo comenzar pintando las plantas, hay una mimesis de la naturaleza, pero hay una poiesis en la persona. Hay una poiesis en la construcción de sí, diría Foucault, en el cuidado de sí, los procesos de subjetivación, el conocimiento, el cuidado de sí. Entonces, claro, hablaríamos más de la poiesis para generar una autonomía o generar un proceso de autoliberación, sí, dentro de lo posible, ¿no? Efectivamente puede ser muy desilusionante porque pues hay una hegemonía que lo controla todo, entonces, o controla gran parte de la sociedad. Entonces, punto cero, ¿cómo hoy cataloga el trabajo en las instituciones educativas de básica y media, en las que habiendo tantas herramientas interactivas con el estudiante? Muchos docentes se hayan centrado especialmente en ese estudio y que trajo consigo una alta deserción escolar y cansancio. Aula de la Universidad Santo Tomás, un saludo para los colegas de allá. Sí, hemos visto efectivamente una gran resistencia, hay un gran pánico, hay un pánico social, pues porque el discurso que escuchamos es de reemplazo de lo humano, ¿no? O sea, ¿cuántos empleos van a dejar de ser? Nos dice Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda. ¿Cuántos empleos en 50 años o en 20 o en 15 años van a dejar de existir? Pues hay un miedo ahí y hay una parálisis también frente al miedo, hay una angustia y cómo reaccionar, hay un bloqueo.
Yo creo que en este caso, claro, a nivel ético hay que reformular y en el caso de la educación hay una crítica también muy fuerte que hay que dar al caso de los dispositivos. Hay una resistencia muy grande de muchos docentes. Me niego a usarlos. Finalmente tuvimos que usarlos. Entonces voy a volver al PDF tradicional. Hay una reconfiguración efectivamente de los procesos de educación. Hay una crítica que hay que hacer porque paralelamente a esto viene todo el discurso que tenemos en el país, aquí en Colombia, sobre competencias y ahora sobre resultados de aprendizaje, una cuestión muy técnica. Y aún sin lo que pasó con la pandemia, consideraría que siempre ha urgido y ha sido necesario, y lo tenemos que dar, un debate y una reflexión muy fuerte sobre el sentido pedagógico en una institución educativa. O sea, lo que vemos ahí es la reducción del pensar calculador, lo que les decía, un pensar calculador de unos procesos que no determinan los intereses del estudiante. Cuando la mayoría de las instituciones en Colombia hacen muchas investigaciones y todas declaran en sus PDI son constructivistas. ¿Dónde está el interés del sujeto? Entonces, claro, yo creo que lo que pasa es que en los procesos de aceleración, en la reducción de tiempo de los docentes frente al dispositivo de la institución para seguir generando de alguna manera los servicios a los que estaba acostumbrado en la normalidad, se ha casi que diríamos quemado, se ha saturado al docente y esto nos genera la necesidad de una reflexión. Entonces yo creo que es de esos criterios éticos que hablaba, de reconfigurar el sujeto, de tener en cuenta su corporalidad, de tener en cuenta el deseo. Habría que involucrar esto en los procesos de educación, pero digamos, es una ventana muy interesante a lo que se puede luego discutir. Entonces, gracias Estela, te dejo esas ideas, un tema muy amplio, valdría y cabría la pena cuando me invites de Universidad Sección Tunja Villavicencio, haremos una ampliación de este tema. Profundamente nos dice que en Argentina contra el desparpajo del gobierno hace vigilancia digital. Sí, efectivamente. Esto es un gran problema que tiene todos los servicios de todo el Internet y demás. Pues entonces, pues utiliza todo esto para control, para mirar, para determinar la intención de posturas políticas y económicas, es decir, como habla Foucault. Bueno, nos dice Alberto Mosquera, al vivir y coexistir con el otro daría para pensar el valor de la vida misma, o sea, ver la vida como algo que de verdad vale la pena. Efectivamente, creo Alberto, Freddy Alberto, que el mundo de la vida está totalmente olvidado. Es un tema que se nos ha ido al cuarto de San Alejo del pensamiento. Lo vemos como muy antiguo en la fenomenología de la hermenéutica, muy clásico de los filósofos, cuando el mundo de la vida tendría que estar puesto como un lugar supremamente importante para el debate. Entonces, ese concepto del mundo de la vida, pues creo que también requiere una profundización necesaria desde cualquier profesión, desde cualquier campo de estudio. Puede haber un verdadero avance, nos dice su verdadero papel. Sí, Edgar, hay bastantes estudios de esto, como un poco inestable en mi conexión, creo que ya volvió, como en Latinoamérica, en África, sí, se querría una educación mejor, pero no hay cobertura. ¿Dónde está la inversión de los gobiernos? ¿Dónde está el Internet gratuito como derecho fundamental que muchos en este momento están reclamando a nivel mundial? Hay movimientos para, 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 para exigir que el Internet sea un bien público, pero un bien público también con criterios éticos de vigilancia, como el desarrollo tendría que tener criterios éticos, pero con criterios para no perjudicar al ser humano. ¿Cuántos ejemplos? ¿Cuántas, la primera vez que el hombre fue a la luna, cuántos experimentos se hicieron con animales que se quemaron en el espacio? Entonces, lo mismo pasa con el Internet. El experimento de generar ciertos no puede quemar, no puede llevar a los
a la polarización. Entonces, claro, debe haber un avance de tecnología como un derecho fundamental, una cobertura, inversión económica. Y aunque vemos que es polémico, mayor tasa de Internet en Latinoamérica que Colombia, por ejemplo, y que en muchos países. Entonces, bueno, es polémico por las condiciones de experimento de Bolivia. Entonces, bueno, muchas gracias. Walter Viveros nos dice, es importante el desarrollo desde todos los espacios educativos en el pensamiento crítico, competencias científicas y tecnológicas para tener ciudadanos alfabetizados y que tomen decisiones más coherentes. Sí, yo creo que la pregunta podría ser una hipótesis y es pues efectivamente el pensamiento crítico también adolecemos. Siglo XXI con mayores radicalismos, con personas afro que mueren, con personas homosexuales que están siendo perseguidas, que mujeres que son objetos a través de la persecución de odio en redes sociales, pues nos hace falta el pensamiento crítico. Supremamente sí, claro que sí, de acuerdo con Walter. Olga Lucía, una temática importante. Claro, yo les enviaré del profesor Víctor, las memorias. Creo que estamos en deuda, ¿no? En la universidad estamos en deuda de generar ese pensamiento y efectivamente esos tipos de ideas críticas contraculturales lo puede animar la universidad cuando responda realmente a su misión. Carlos Castillo dice, pregunta, ¿la era digital puede asumir y cambiar ciertas dificultades o retos que se han presentado a lo largo de la historia? Por ejemplo, la violencia en Colombia, la pobreza, la desigualdad. Sí, lo vemos, Carlos. Yo creo que más que la era digital, la ética puesta en lo digital tiene que cambiar, porque creo que, claro, tenemos que dejar de lado de que la ética es algo subjetivo. La ética tiene implicaciones sociales porque tiene una vocación social innegable, está en su esencia. Entonces, cambiar la violencia de que los Unidos, el público a nivel, todos los procesos, pequeñas y medianas empresas que se visibilicen en lo digital es necesario. Habla mucho más el ruido y como les decía, favorece más los clics, la polémica de estas redes. Bueno, aquí entonces nos dicen acá, Hugo Fernando Liz, es un a nivel social, sabemos que la educación es el núcleo de réplica de una sociedad. ¿De qué manera es válida la interpretación? ¿Y de qué? Mediada por el encuentro virtual. Claro, ¿hasta qué punto es válida? Es válida ese trabajo de campo virtual. A profundidad en este momento ya. Muchos criterios para abrir esa acción. Pienso que el tema de cuerpo es un tema aún pendiente, supremamente pendiente. Bueno, un referente para aproximarnos al estudio de los dilemas, por favor. Bueno, hay algunos
algunos textos de ética digital, ética robótica. Tengo algunos autores, no los tengo aquí pues directamente en la presentación a la mano. Voy a mandar con mucho gusto al profesor Víctor en la presentación, más bien para ser muy concretos con él. Vamos a hacer redes, ¿no? Me parece muy importante. Y comentarnos qué es calidad educativa en la virtualidad, qué es ético en la educación pendular de la historia. En este momento está jalonando hacia lo virtual, hacia virtualizar todos los cursos. Vamos a hablar la necesidad imperante de volver a lo corporal, volver a lo presencial. O sea, aquí de la extrañabilidad, de extrañar, de la extrañeza, mejor dicho, de lo presencial, del encuentro, de que lo educativo está finalmente en el encuentro. Y nace ese encuentro con la cara, del rostro y de la voz del otro. Virtual. Muchas gracias entonces, profe Víctor, te cedo la palabra. Muchas gracias por tu invitación. Bien, profe Milton, ¿me escucha? Te escucho, profe Víctor. Ok, profe, es que tuve problemas con la conexión. Profe, darle las gracias por este espacio de conversación a los participantes. Igual en el chat coloqué el enlace para la certificación. Igual lo vamos a seguir invitando, profe, a este ciclo de conferencias sobre ética. Entonces, muchas gracias. Seguramente quedan muchas más preguntas e inquietudes en los participantes. Entonces, para el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, es muy grato contar con usted, profe, y con los distintos participantes. Entonces, con esto estamos cerrando el ciclo de conferencias de ética del año 2020. Empezaremos el año 2021 con unos temas, los voy a señalar a modo de temas motivadores. Empezamos el 2021 con eutanasia e imparcialidad, ética e inteligencia artificial, comités de ética y ensayos clínicos, ética y enfermedades huérfanas, ética, dolor y cuidados paliativos, y los sentidos éticos e históricos del arte. Entonces son un ciclo de conferencia que vamos a empezar en el año 2020-21, al cual están todas y todos invitados. Profesor Milton, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes de los distintos países y ciudades de Colombia, de los cuales se conectan. Entonces, en la plataforma coloqué el enlace para la inscripción del formulario. Entonces, muchas gracias para todas y todos. Profe Víctor, creo que se ha cortado tu comunicación, está un poco con bastantes latencias, pero con mucho gusto, datos se los envío milton.bautista@usantoto.edu.co. Esta es mi dirección de correo. Cualquier información, contactos, invitaciones, con todo gusto, ya que lo digital pues parece que permanecerá a través del próximo año. En algún momento ya volveremos a lo presencial. Entonces, dispuesto para sus invitaciones. Muchas gracias, profe Víctor, nuevamente, con quien me une la amistad, y le agradezco su invitación. Muchas gracias para todos. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde.
Muchas gracias, profe. Sí tengo bastante lío con la conexión. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por estar en estos espacios. Profesor, vuelve a enviar el link, por favor, para Ok. descripción. Gracias. Lo estoy enviando. No sé si lo alcanzan ustedes lo estoy enviando. Entonces,